Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de esta serie de devocionales, aunque sabemos que la palabra de Dios es dura cuando nos revela la condición que tenemos delante de Dios. Muchas veces nos incomoda, pero para eso está la palabra. Y si nos incomoda, es porque algo anda mal en nuestras vidas y el Señor quiere que nosotros nos corrijamos y no seguir viviendo en una espiral cada vez más profundo en el pecado. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero aún así el hombre en su incredulidad cada vez se ha ido más profundo. Un pecado lleva a otro pecado. Hacemos unas cosas según nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y lo que nos hace es que nos apartamos del camino del Señor. Y luego tenemos que pagar las consecuencias. Seguimos hoy con nuestros devocionales sobre la naturaleza rebelde del hombre, heredada de Adán, por lo cual todos necesitamos un Salvador, aquel que vino a morir en la cruz para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Unos ya lo hemos entendido y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Sin embargo, la mayoría no quiere entender. Y como dice como dice Juan, capítulo 3, allá versículos 18 y 19, no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. No quieren verse reflejados a la luz de la palabra de Dios. Por eso rechazan a Dios. Y en este pasaje que estamos estudiando desde el devocional anterior, es Romanos capítulo 1, versículo del 20 en adelante, podemos ver y Pablo nos refleja la caída del hombre en espiral cada vez más profunda. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 24 nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practica. Un pasaje muy duro, pero real de la condición en que ha vivido el hombre y real de la condición en que está el hombre hoy en día. Envanecido, enceguecido en sus propios razonamientos. La naturaleza nos muestra un Dios poderoso, un Dios de orden, de hermosura, un Dios que controla todas las cosas. Esta es su revelación general. Podemos ver a Dios, tenemos evidencia de que Dios es el creador de todo por las cosas que vemos en la naturaleza. A través de su revelación especial, la Biblia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos acerca del amor, el perdón, la vida eterna que Dios ofrece. En su gracia se nos han revelado estas dos maneras para que podamos creer en Dios. Pero aún así, el hombre no quiere creer. ¿Cómo pueden las personas volverse idólatras? Aquí el versículo 21 al 23 nos está hablando de que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Se fueron a las imágenes, se volvieron idólatras. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón, fue entenebrecido, enceguecido. Y cuando las personas están en esa espiral de decadencia espiritual, caen en este abismo tan profundo que se llama oscuridad espiritual o ceguera espiritual. La idolatría empieza cuando rechazan lo que saben acerca de Dios. En lugar de poner sus ojos en Dios, el creador y sustentador de la vida, actúan como si ellos mismos fueran el centro del universo. Piensan en el yo, en las cosas personales, en las propiedades y en todo lo demás, y se olvidan de Dios. Muy pronto, cuando caen en esta situación de pecado sobre pecado, inventan dioses que se ajustan a sus planes y designios. Esos dioses pueden ser figuras o imágenes, pero también pueden ser metas, dinero, poder, comodidades y tantas cosas que el hombre persigue hoy. Rechazan a Dios y adoran cosas que Dios ha hecho antes que adorar al mismo Dios. Pablo en estos versículos aclara o nos muestra claramente la espiral descendiente del hombre en pecado. Un pecado lleva a otro y ese pecado lleva a otro hasta que el hombre está sumido en la más tenebrosa oscuridad, enceguecido y su necio corazón no entiende más nada. Dios no inició esta progresión hacia el mal, pero cuando una persona lo rechaza, Dios les permite vivir como ellos han elegido. Dios los hace entonces sentir las consecuencias naturales de sus pecados. Una vez atrapados por la espiral descendiente, no pueden librarse. Caen en lo que se llama la esclavitud en el pecado. No entienden nada. Y por eso dice el pasaje que por su forma de actuar, yéndose inclusive a amar figuras hasta de animales, rechazan al Dios verdadero para irse tras estas imágenes. Dios entonces los entregó a toda clase de situaciones. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia o los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora entendemos por qué el mundo está así. Corrientes LGBT
Hombres con hombres, mujeres con mujeres, los gobiernos de los diferentes países aceptando matrimonio del mismo sexo cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. El primer matrimonio, Adán y Eva, Dios hizo el matrimonio, pero por esa espiral descendiente el hombre ha caído en tal sinvergüenzura, en tanto pecado, que Dios los ha dejado que vivan y que después pasen las consecuencias. Por eso tantas enfermedades de transmisión sexual hoy en día, por eso tantos embarazos no deseados, por eso tantas cosas. Porque rechazaron al Dios verdadero para irse tras sus propios razonamientos. Cuando una persona cae en este nivel de oscuridad y se convierte en un esclavo de sus deseos, en un esclavo de sus pecados, lo único que los podría salvar de esto es que confíen en nuestro Señor Jesucristo. Solamente Cristo los puede sacar de esa vida entregada al pecado. Si usted está viendo este devocional, no se moleste por las cosas duras que dice. Dele gracias a Dios y entienda que así usted se irá al infierno y que la única salida es creer en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Y le recomiendo a cualquier cristiano que esté viendo esta enseñanza que lo comparta con personas que usted sabe que andan en esa espiral descendiente, tanto mujeres como hombres. Aún en pandemia, las discotecas están llenas. Están hablando de medidas de seguridad, pero ¿cómo va un borracho a mantener distanciamiento o medidas de seguridad e higiene? Entonces vienen las consecuencias y viene la muerte. Pero no es suficiente la muerte física, porque si mueran así, se irían al infierno irremediablemente al lago que arde con fuego y azufre y donde el gusano nunca muere. Comparta esta enseñanza con personas que usted sabe que andan en esta situación. Y si usted también está esclavizado en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos, teniendo un corazón entenebrecido y rechazando a Dios, haga un alto. Busque de Cristo, que es su única vía de escape. Que Dios le bendiga.